Muy buen día, doctor, muy buen día, compañeros. Dando inicio al tema número 8 que lleva por título Concepto de procedimiento de trabajo. Se entiende por procedimiento de trabajo o práctica operativa a la normación del desarrollo de un determinado trabajo o actividad, de acuerdo a unas pautas e indicaciones estándares en función de factores tan importantes como la seguridad, la calidad y la productividad. El procedimiento de trabajo de interacción está basado en el hecho de que hay que atender a las necesidades humanas de la población rural, eh, para lo cual la interacción debe adaptar la materia y el método de su enseñanza. ¿Qué es un procedimiento? Se entiende por procedimiento a una serie de pasos claramente definidos que permiten trabajar correctamente. También disminuyen la probabilidad de accidentes o de errores en el trabajo. Suelen realizarse de la misma manera. Los procedimientos de trabajo son documentos muy útiles para las organizaciones. Permiten a todos los trabajadores saber cómo se debe trabajar y cuáles son los criterios establecidos. Cuando se introducen mejoras o cambian procesos, se documenta a través de la revisión de los procedimientos, como por ejemplo un pequeño esquema donde nos indica el proceso de procedimiento de un trabajo. Necesitamos lo que es los insumos para posteriormente la transformación, es decir, el cuerpo del trabajo, del proyecto o lo que queramos elaborar, y finalmente los resultados de valor o resultados positivos a dicha área. Enlace entre los procesos de grupo en una fase. Tenemos los procesos inicializadores, los procesos de planeación, procesos de ejecución y procesos controladores. Finalmente tenemos los procesos de cierre. Bueno, continuando con el tema 7 del procedimiento del trabajo, aquí yo voy a explicar lo que son atender a las personas de la población rural, cómo vamos a hacer o cómo tenemos que hacer para darle una buena atención a estas personas, ¿no? Ya, las personas que trabajan en interacción antes de iniciar su labor educativa deben saber qué piensa la gente, cómo vive, cómo actúa, qué tiene, qué desea y que es capaz de comprender el punto de partida del trabajo de interacción. Muchas veces los educativos se lanzan, ¿no? Explicando, haciendo comunicación con individuos, comunicación entre grupos o comunicación entre masas. Para estas reuniones, giras, cursos cortos, demostraciones y prácticas de resultado de conferencia, primero deben saber cómo la persona piensa respecto a estos temas o qué es lo que necesita, ¿no? en esa comunidad rural. Al personal no debe bastarle con determinar qué necesidades más existen, sino qué debe pensar. Además, si la gente tiene conciencia de tales necesidades y cómo piensa y qué desea respecto a ellas, si es necesario, deberá empezar por cambiar esta forma de pensar antes de pretender cambios de práctica, ¿no? Como les había mencionado, para esto estamos nosotros estudiando lo que son las interacciones con las personas. Muchas veces no tenemos esa práctica de hablar con las personas para adaptar la materia y el método de su enseñanza. Continuando, continuando con la exposición,
Vamos a seguir viendo lo que es el procedimiento del trabajo, tocando ciertos puntos exactos que se demuestran en la literatura, que basado en hechos de que hay que prácticamente atender las necesidades humanas de la población rural. Si bien es cierto, para lo cual la interacción debe adaptar la materia y el método de enseñanza que se va a realizar, ¿no? Cambiar esta forma de pensar antes de pretender cambios en la práctica. Entonces, en atención a la modalidad de este proceso, la interacción ha sido definida de forma que es ayudar a la población rural a ayudarse a sí misma. Que quiere decir que el método de seguimiento que el técnico le vaya a realizar tiene que de alguna u otra manera llegar a tener un enfoque más práctico y que a poner en práctica lo obtenido, ¿no? Entonces, como dice la literatura, ayudar a la población rural a ayudarse a sí misma, que tienen que ser autosustentables. Esta atinada síntesis determina el procedimiento en el que debe de emplear ciertas interacciones. Como podemos ver en la imagen, buscar a la gente con la que se va a llegar a trabajar, reunirse para poder discutir los problemas que se tienen y sacar ciertas conclusiones de forma democrática. ¿Qué quiere decir democrática? Que va a ser en consenso a obtener resultados o bien positivos o bien negativos. De modo que el programa de interacción que así va a surgir prácticamente sea del pueblo. Continuando con la exposición, ¿no? Vamos a ver lo que son los métodos, ¿no? De lo que es la interacción, ¿no? Dadas las características de las escritas, de las labores de la interacción, los diversos niveles. Tenemos 3 niveles que son educativo, económico y sociales, de las personas que deben atender a las múltiples y diferentes situaciones que les corresponden enfrentar. Necesita de medios apropiados a cada una de estas condiciones para realizar su labor. Tenemos que tener en cuenta que los niveles educativos, ¿no? Las personas tienen que tener un poco de lo que es el conocimiento, ¿no? Para tanto mejorar lo que es un nivel de vida. Lo tenemos lo que son económicos, ¿no? Cada persona tiene que manejar cierto conocimiento lo que es sobre la economía, y tenemos los niveles sociales, que las personas tienen que interrelacionarse con otras personas, ¿no? Para así tener más conocimiento sobre algún tema, que en este caso es sobre alguna información. Continuando con la exposición de métodos de interacción, los métodos en los que se vale, o los medios en los que se vale la interacción para impartir conocimientos se le denomina métodos de interacción, que hay de forma oral y de forma escrita. Los de forma escrita son la correspondencia, como las cartas, las circulares, artículos de prensa, volantes, folletos y otros, ¿no? Los de forma orales, como las reuniones, las conferencias, las visitas, las consultas, las audiciones radiales, que cumplen muchos objetivos. Estos objetivos se dan mediante los métodos de forma oral y de forma escrita, como las demostraciones de práctica de resultados, las exposiciones, la fotografía y la diapositiva, ¿no? Dentro de los métodos de interacción individual, el personal debe utilizar los métodos individuales debido a que utilizando estos métodos son medios limitados con un número de personas. Entre ellos tenemos lo que son las visitas, las consultas y las llamadas telefónicas. Estos métodos individuales son limitados, y ya que
pueden alcanzar un número de personas y que son de interacción en la que ocurre mayor frecuencia. El día de hoy vamos a exponer sobre comunicación con personas, entrevista o consultas en la oficina. En este método existe la relación directa entre la gente y la persona que desea una información. La relación es buscada por el productor o una ama de casa. Como la entrevista no se realiza ni en la oficina ni en el hogar, el ambiente es distinto a aquel en el que se presenta el problema o motivo de consulta. Propósito de la entrevista. En una entrevista a la oficina puede hacerse a una persona o a alguno o a varios de los siguientes propósitos. A. Obtener consejo o información sobre problemas específicos y urgentes. Inciso B. Obtener información o consejos técnicos, agropecuarios y de economía del hogar que no tengan carácter urgente. Inciso C. Obtener información o consejo complementario a los obtenidos en una reunión u otra actividad. Buenos días, doctor. Continuando con la exposición de comunicación, yo voy a hablar sobre las visitas a fincas y hogares. Este es un método de naturaleza preferentemente objetiva y oral, cuya característica más importante es la relación de la gente con una persona o familia campesina en el medio en el que ésta vive o en el que se desarrollan sus actividades. Esto hace posible el conocimiento directo de los problemas de la gente rural. Entre ellos tenemos las consultas en la oficina y los medios de interacción personal. En las consultas de la oficina, en este método existe la relación directa entre el agente de la entrevista y la persona que desea una información. En los medios de interacción personal, los medios de comunicación personal, en este caso se utiliza como ser la carta, correo electrónico, mensajes de texto, llamadas, son más usuales para dar respuesta, información o noticias. En este método permite a la gente indicar soluciones adecuadas a la situación específica y particular de la familia visitada. Entre los objetivos de la visita tenemos que una visita puede tener alguno o varios de los siguientes propósitos. Como primero tenemos suministrar información, ya sea a solicitud del productor, ama de casa o socio de un club juvenil, para cumplir aspectos del plan anual de trabajo de la gente. Como segundo objetivo tenemos lograr la cooperación de demostradores o líderes, y como tercero objetivo tenemos obtener antecedentes de los problemas que afectan a la familia y sobre las condiciones en que se desarrolla su actividad y la vida rural. Gracias. Demostración de resultado. Con este método podemos demostrar que los resultados de la investigación se pueden utilizar en condiciones locales y podemos demostrar una o varias prácticas que se pueden realizar. Resumiendo, podemos decir que la demostración de resultado es un método por el cual, mediante un ejemplo, se pueden mostrar los méritos, la eficiencia y la conveniencia de la utilización de las prácticas recomendadas y comprobadas en condiciones locales. Esto nos basa en los siguientes puntos e importancia que vamos a tener, que son: a través de este método se logra la confianza de los productores en el programa, proyecto de extensión que se pueden ejecutar o se está ejecutando. En eficacia, para introducir prácticamente nuevas técnicas o mejoras en una localidad, la cual también están clasificadas en la siguiente forma:
La demostración de los resultados se clasifican en demostración de resultados simple, demostración de resultados múltiples, demostración de resultados asociados. Nos indica una serie de ventajas que son las siguientes: de confianza a los técnicos en la tecnología, que recomienda aumentar la confianza en los productores en el servicio de extinción. Los resultados sirven a base de la aplicación de otros métodos y extensiones que se pueda llegar y realizar. Tenemos que tomar muy en cuenta los siguientes requisitos, que a la vez son realizar por el agente, por un agente, y supervisada en forma constante y directa por él. En ningún caso debe ser recomendada a otra persona si no es por el único representante que esté a cargo para supervisar la obra. Debe ser vista por algunas personas en el momento en que se realice, a fin de que se puedan dar fe de que los tratamientos que se van a demostrar en su oportunidad corresponden a la realidad. El siguiente requisito debe ser para pasar un espacio de un tiempo para demostrar sus resultados que puedan apreciar. O sea, que no quiere decir que solo una persona puede estar encargada de todo el tratamiento, porque ella es la que está observando diariamente todos los resultados. Bueno, doctor, continuando con la exposición del tema comunicación con personas, voy a hablar sobre la parte en la práctica laboral investigativa. La práctica laboral es la forma organizativa que tiene por objetivo propiciar un adecuado dominio de los modos de actuación que caracterizan la actividad profesional y a la vez el desarrollo de los valores que aseguran la formación de un profesional integral apto en su futuro desempeño laboral. Consiste la práctica laboral en interactuar entre sí con la comunidad y la sociedad, que requieren un método científico investigativo propio. Podemos decir que los podemos dividir en tres partes, que son básicas, genéricas y específicas. Las básicas son las capacidades intelectuales indispensables para el aprendizaje de una profesión. En ella se encuentran las competencias cognitivas, técnicas y metodológicas. En conclusión, son fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral. En la genérica, son la base común de la profesión o se refieren a las situaciones concretas de la práctica profesional que requieren la respuesta compleja, que en breve son competencias comunes a varias ocupaciones que permiten a un profesional desempeñarse en su disciplina. Y por último tenemos las específicas, que son la base particular del ejercicio profesional y están vinculadas a condiciones específicas de ejecución. Son aquellas propias de una profesión y están vinculadas a las condiciones y áreas específicas de ejecución de una determinada disciplina. Para terminar, se puede concluir que la práctica laboral investigativa constituye el componente más dinámico e integral del proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrollan los futuros profesionales. Es donde se generalizan y aplican a un nivel superior los conocimientos adquiridos